Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro primer programa, conducido por quien les habla, por Daniel Arzola, ambos como coanimadores en esta nueva programación y en este nuevo emprendimiento que se llama El Faro, un programa que tiene por objeto poner en conocimiento de la ciudadanía los avances de la Convención Constitucional con un corte y un lineamiento de carácter informativo y de educación cívica. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la bienvenida a un programa nuevo, El Faro, como dice el nombre del programa, y lo que hace El Faro en el fondo guía a las personas a que lleguen a buen puerto. Bueno, y esa es la tarea que nosotros queremos con la gente que nos va a ver, de guiarnos a buen puerto con la información que nosotros vamos a entregar y los temas de conversación que vamos a estar tocando hoy en día. Así es, Daniel. Bueno, tenemos hoy en día una invitada muy especial. Le queremos dar la bienvenida. Ella es una profesional con un currículum destacadísimo que vamos a tener ahora la posibilidad de entrevistar y de formular una amena conversación con ella con el objeto de poder entender muchas problemáticas y muchas cuestiones de contingencia nacional, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso queremos darle la bienvenida el día de hoy a la señora Francis Espinosa Figueroa. Ella es PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, académica e investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte y es la primera chilena en ser reconocida por la beca de estadía Tanning Visiting Research en la Universidad de Deusto, España. Hoy día nos acompaña, estamos muy contentos de tenerla con nosotros. ¿Cómo está, Francis? Muy buenas tardes, Jorge. Un placer de estar con ustedes comentando política internacional y política local. Feliz, digamos, de este emprendimiento tan necesario, ¿no?, de hacer educación cívica y, por supuesto, algo que también valoro, esa capacidad de hacer descentralización a través de esta plataforma en su programa y tenernos también a los académicos y académicas, en este caso, en las regiones. Gracias, Francis. Estamos muy contentos de tenerla acá. Con su currículum creo que podemos resolver muchas cuestiones de importancia que han tenido lugar esta semana. Precisamente con Daniel hemos conversado mucho respecto de las contingencias tanto nacionales como internacionales que están sucediendo hoy en día en la actualidad. Y bueno, y es en atención a eso que no podíamos desperdiciar su currículum para preguntarle respecto de lo más novedoso que ha tenido esta semana, que ha sido precisamente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y la verdad de las cosas que queríamos preguntarle, ¿en qué se funda o cuáles serían en realidad los intereses detrás de esto? ¿Cómo existe probablemente una relación que va más allá de este afán de expansionismo de Rusia sobre Ucrania? Y cómo podría estar involucrado aquí el tema de China detrás de esta invasión de la cual todo el mundo ha sido testigo. Sí, la verdad es que, digamos, hablar del conflicto Rusia-Ucrania o Ucrania-Rusia es bastante complejo en realidad, Jorge. En el sentido en que tiene muchas aristas, ¿ah? O sea, no es fácil solamente tocarlo desde la cuestión económica, desde una visión geopolítica estratégica y la relación, digamos, tan preocupante para Occidente entre Rusia y China, sino que habría que comenzar un poco analizando el fenómeno desde la perspectiva histórica, es decir, cuando estos estados satélites se desconectan, más bien se desvinculan de la ex-URSS, y frente a eso se va generando toda una dinámica de relación de tensión entre algunas potencias o algunas naciones-estado que son un poco más poderosas que otras. Vimos el caso, por ejemplo, de Georgia el 2008, el enfrentamiento o también la invasión de Rusia a Georgia, y en este caso, digamos, el conflicto de manera contemporánea comienza el 2014 con la anexión de Crimea digamos, a Rusia,
y también con la, digamos, la lucha entre los separatistas rusos en Donbass. Ahora, yo quisiera hacer algunos alcances, en este caso, colegas, porque en realidad tal vez yo no tengo una visión tan, digamos, tan de Occidente con respecto a algunos temas. En el caso de Crimea, por ejemplo, hubo un plebiscito y la mayoría votó para estar más cerca de Rusia que de la Unión Europea u Occidente, y frente a eso es que Rusia finalmente se instala, en este caso en Crimea, por supuesto pensando que la salida, en este caso al Mar Negro, es de manera significativa para el poder de Rusia. Ese fenómeno es muy parecido a las Falkland o a las Islas Malvinas, en las cuales también hubo un referendo y finalmente, digamos, la mayoría de los habitantes son ingleses, entonces obviamente querían seguir perteneciendo en este caso a la Commonwealth o al Imperio Inglés. En este caso también ocurrió en el caso de Crimea, o sea, tal vez no debiéramos ser tan críticos con respecto a eso, pero sí las invasiones son invasiones, o sea, ahí sí debiéramos ser bastante críticos. Y otros procesos también significativos en este caso serían todo el proceso que tiene que ver con el periodo zarista, donde nace esta idea de una gran Rusia, ¿no? Y hay todo un proceso de una rusificación, en este caso de estos estados-nación, que en el fondo un poco planteaban la idea de no generar nuevos estados-nación, sino ser parte de un solo país. Y posteriormente, durante la Revolución Bolchevique, sí hay el nacimiento de nuevos estados, y frente al nacimiento de nuevos estados ocurre algo bastante significativo, que estos nuevos estados van naciendo de acuerdo a las diferencias étnicas. Entonces también habría una mirada étnica del conflicto. Ahora, particularmente, bueno, Vladimir Putin, que es un personaje eminentemente, digamos, muy nacionalista, piensa que Ucrania en realidad es parte fundamental de la identidad o de esta gran Rusia. Me parece que hay algunos especialistas que plantean que pareciera ser que el cerebro está en Moscú, pareciera ser que el cuerpo está en San Petersburgo y el corazón está, en este caso, en Kiev. Entonces, en este sentido podríamos decir que Rusia siente que debe tener influencia sobre Ucrania, y que Ucrania es parte, en este caso, de este gran imperio ruso, o más bien, yo diría, esta gran identidad de una madre rusa. Eso, digamos, Doctora, es muy, sí, muy, digamos, histórico. sí, porque nos llama la atención el fundamento que da Vladimir Putin, que da Putin en relación a las intenciones expansionistas que tiene, fundado precisamente en el interés de nación, el origen como pueblo común a lo que ha recurrido en varias ocasiones. Pero llama la atención ese fundamento, ese argumento, porque al parecer para los ucranianos esa sensación o esa vinculación de formar parte de una historia común, como lo es una nación, no tendría tanto asidero. Hay una imagen desde la visión estatista rusa que difiere mucho con la realidad ucraniana, al parecer. Sí, habría que, digamos, pensar que Ucrania tal vez sea una de las naciones satélites o naciones satélites más occidentalizadas. Por eso su interés, por una parte, por pertenecer rápidamente a la Unión Europea, y por otra parte, por pertenecer también a la OTAN. O sea, qué mayor significación política internacional es pertenecer a estas dos autoridades que son muy occidentales. Además que Ucrania también es muy cercana, ha recibido mucha ayuda de Estados Unidos, entonces también es muy cercana a Estados Unidos. Ahora, efectivamente, digamos, un poco el punto de quiebre que plantea Putin es que frente al maltrato que han recibido los prorrusos en territorio, en este caso ucraniano, y digamos, planteando también la independencia de dos pequeñas provincias, que por lo demás son provincias muy industrializadas, muy ricas. Es decir, es como que en el fondo a lo mejor se tratará de vincular la región de Antofagasta, que es una región bastante rica donde yo vivo, del resto del país. Entonces, son regiones muy ricas, entonces
ese interés independentista de estas dos regiones también, digamos, se usa como, diríamos, como excusa o como carta de presentación frente a la ONU como un planteamiento de las democracias, digamos, de las democracias en términos de entender que también, digamos, los pequeños estados deben un poco separarse de estos grandes estados. Ocurre una cosa bastante, digamos, curiosa, y con esto termino, de qué manera finalmente Rusia somete o mantiene, digamos, vigente los lazos de manera casi indestructible con estos estados satélites, y a su vez estos estados satélites hacen lo mismo con pequeños estados, como en este caso estos dos sectores de Donbass. Entonces pareciera ser que hay todo un juego ahí. Ahora, por supuesto, también hay un juego mucho más complejo. Yo particularmente creo que Vladimir Putin juega ajedrez, no juega dama. En política no sirve la dama, digamos. Y creo que sí hay toda una estrategia de geopolítica internacional por mostrar un poderío militar internacional, por mostrarle los dientes, en este caso a Ucrania, y por supuesto también por mostrar una opción distinta a Occidente en relación a China y a otros sectores del mundo, por ejemplo la zona Indo-Pacífico, que es una zona, digamos, en la cual se están metiendo fuertemente los aliados con, en este caso, liderando con Estados Unidos. Entonces, pareciera ser que ahí se requiere un balance de poder. Ucrania también fabrica armamento nuclear, entonces eso también estaría desbalanceando el poderío ruso y por supuesto eso implica en este caso la invasión. No estoy justificando la invasión, simplemente estoy haciendo la lectura desde otras miradas que podrían entenderse para ver de qué manera se resuelve el conflicto. A mí me llamó mucho la atención una columna de Carlos Peña el domingo pasado, que refiere en realidad un paralelo que hace él entre el discurso que está contenido en el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, estamos aterrizando ahora en política nacional, y el respeto a la identidad y bases espirituales de los pueblos, que señala él que se declaró en dicha comisión, con el discurso de Putin, en que justifica la invasión a Ucrania fundado en la protección de la memoria histórica de millones de personas, señala él. ¿Es justificable recurrir en pleno siglo XXI a estos argumentos? Esa es la pregunta que le hacemos, ya sea para reconocer derechos especiales a ciertos grupos humanos en una constitución o bien para justificar una invasión. Sí, yo creo que esa pregunta es bastante interesante porque podría ser analizada desde la perspectiva, diría yo, en el fondo, ¿qué sería lo justificable para ejercer el poder y para ejercer el poder, por ejemplo, la fuerza militar? Digamos, lo cuestionable en este caso, en el caso de Ucrania, es que no se justifica, o sea, por donde se le mire, es una invasión. Independiente de que hayan a lo mejor atenuantes que impliquen, digamos, una presencia mayor en algunos territorios de Ucrania, o que en algunos territorios que quieren ser más prorrusos que ucranianos. A lo mejor una lectura también política de aquellos, digamos, de aquellos gobiernos que tiene una tendencia más socialista comunista, y el gobierno de Ucrania es más bien de extrema derecha, incluso se le llamaba fascista. Entonces, yo creo que pese a todos esos argumentos, no se justifica en este caso la invasión. Ahora, con respecto al tema de la Convención Constituyente, aquí yo creo que hay varios elementos que en el fondo se van, no sé si justificando, pero un poco podríamos irlos analizando de qué manera los discursos minoritarios podrían convertirse en discursos que tengan que ser obligatoriamente asumidos por toda la población. Yo tengo la impresión de que en el fondo podríamos pensar que hay una tiranía de las minorías, y eso es peligroso. Porque los procesos democráticos, aun en democracias representativas, o mayormente en democracias representativas, tienden a pensar que la mayoría es quien elige a quienes
toman las decisiones, pero también van eligiendo discursos que a lo mejor se van volviendo hegemónicos, pero finalmente uno también va en el fondo eligiendo qué cosas se dicen y qué grupos en el fondo cambian la visión de la élite que gobierna. Entonces yo tengo la impresión de que el ejercicio de la tiranía de las minorías, incluso en los procesos eleccionarios, es relativamente peligroso. Estimada Francis, ¿cómo estás? No había tenido la oportunidad de intervenir. Escuchaba con mucha atención sus comentarios y su visión que tiene sobre el conflicto Rusia-Ucrania, que lo comparto plenamente. En especial este ajedrez geopolítico que está jugando Vladimir Putin, que es curioso en cierto sentido porque, lo decíamos en un principio, hay una historia no contada. Si bien muchos se basan en que una invasión es una invasión y eso sencillamente es condenable, pero también hay una parte de la historia que va mucho más allá de lo que se sabe actualmente, sino es una historia que viene por siglos, podríamos decir. El otro día escuchaba a un buen analista que decía que, y coincido, pero puntualmente y perfectamente con lo que usted dijo, estimada doctora, sobre Kiev como el corazón de este gran imperio, Moscú el cerebro. Y yo creo que ahí es donde cabe esta como expansionismo, se podría decir, o historia no contada de que lo que hay detrás y que viene hace muchos años arrastrándose en el conflicto de Ucrania con Rusia. Pero ahora entrando, como dijo Jorge, en temas constituyentes, yo quiero consultar y quiero preguntar directamente, ¿cómo ve usted al día de hoy, desde el inicio de la constituyente, cómo ha sido para usted el desempeño, las iniciativas que usted ha visto, las comisiones, el trabajo, lo que tenemos hasta el momento como el borrador para una próxima constitución? Sí, la verdad es que hay aspectos que a mí me parecen que son importantes de analizar, hay aspectos que a mí me gustan y otros no. En ese sentido, yo también trato de mantenerme muy objetiva, no neutral, sino más bien objetiva en mis análisis. En primer lugar, recordar que a raíz del estallido social se genera una salida política y a raíz de la salida política no se plantea la necesidad del cambio de la Constitución. O sea, sin duda yo creo que no hay nadie que no reconozca que el país necesita cambios y cambios profundos. Tal vez lo que podría ser discutible es que los cambios podrían ser más progresivos y que los cambios podrían ser también digamos, teniendo en cuenta no solamente a lo mejor una mirada de minoría, sino que también de la gran mayoría. Eso por lo de pronto. Ahora, algunos constituyentes todavía siguen un poco en el discurso de eso, ¿no? Siguen en el discurso de que en el fondo, gracias a eso, finalmente está el proceso constituyente, y a mí me parece que es válido, pero me parece que es atemporio. O sea, yo creo que ahora debiéramos centrarnos un poco más en cómo se forjó el proceso constituyente, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las formas de comunicar. Yo creo que tuvo una muy deficiente instalación. Bueno, evidentemente era un grupo humano bastante variopinto, lo cual era complejo, con distintas formaciones educacionales, culturales, etcétera. Entonces, digamos, yo diría que ahí había mucho, era complejo que ese grupo humano finalmente llegara a buen puerto en un periodo tan corto. O sea, yo siempre lo vi porque en alguna oportunidad a mí me pidieron que postulara, digamos, como constituyente, y yo siempre pensé que iba a ser una bolsa de gato y creo que no estaba tan equivocada en todo el proceso de la instalación. Podríamos ser muy positivos con respecto, pero hay que reconocer sobre todo los errores comunicacionales que se fueron cometiendo y algunas cosas como el caso Rojas Baden, que ahora nuevamente emerge ya con una actitud incluso, diría yo, como fuera de los parámetros éticos, creo yo, con respecto a volver a la Constitución. O sea, yo creo que al proceso constituyente. Entonces, yo creo que esos elementos fueron finalmente ensuciando el proceso. Ahora, yo tengo la impresión también desde una manera crítica en que tampoco se determinó los tiempos de digamos, de análisis de lo que iba a aparecer en la Constitución. O sea, yo leo algunas iniciativas y me parecen demasiado, diría yo, demasiado puntillosas, debería ser algunos aspectos más genéricos, ¿no? Porque, digamos, tanta explicación confunde.
Eso con respecto, yo diría, al proceso que está, los tiempos no fueron bien vistos y por eso se está planteando la necesidad de extenderse, que yo creo que finalmente eso no debiera ocurrir. También, digamos, estas plataformas democráticas que me parecen muy interesantes, pero pareciera ser que el exceso de democracia también fue ralentizando los procesos. Entonces yo creo que desde la formación hasta el momento que estamos hoy, creo que estamos todavía muy al debe y muy atrasados. Ahora, hay aspectos que a mí me parecen significativos, o sea, me parece significativo, digamos, tener un poco un corte, digamos, de lo que es el país, o sea, no solamente a lo mejor el mundo académico, la élite económico-política, sino que tener un corte de lo que es el país. Pero también creo yo que tal vez echo de menos yo mayores análisis técnicos para tomar en cuenta las iniciativas. Se dijo en un primer momento que iban a haber mesas técnicas. Muchos académicos estuvimos muy interesados en ser parte de esas mesas técnicas, pero nunca realmente ni se nos llamó y tampoco las universidades nos pusieron a disposición. Entonces, yo tengo la impresión de que sí, claro, el ciudadano común está construyendo una constitución, no es una constitución, digamos, de cuatro paredes, pero el tema de las experticias, digamos, creo que es algo que a lo mejor habría que haber trabajado un poco mejor. Esa es la visión que yo tengo, pero algunos aspectos me parecen interesantes, o sea, la idea a lo mejor de descentralizar el poder, la idea, por ejemplo, a lo mejor de incorporar a las comunidades indígenas, aun cuando todo en Chile siempre es como poner la carreta ante los bueyes. Entonces, ahí también hay algunos problemas bastante sustantivos, sí. Doctora Francis, sí, porque lo que dice es súper interesante en el sentido de que, claro, existe una intención de la convención de abrirse a la comunidad y a la participación, pero vemos que eso resulta muchas veces complejo. Sobre todo, hago memoria respecto de lo que leí no sé, creo que el domingo pasado. Hay un reportaje, hay una declaración de Andrés Tagle, el director del CERVEL, y usted menciona precisamente dificultades respecto de la instalación, pero ¿no será también que han existido dificultades también respecto de la constitución de la convención, respecto del llamado, de la conformación de las listas para la participación democrática o en cuestión bajo quizás cierto cuestionamiento de ese proceso que terminó con la constitución de la Convención Constitucional? Sí, yo creo que ese tema un poco se planteó, yo recuerdo haber discutido ese tema antes de que empezara todo el proceso. Se discutió justamente el tema, sobre todo los escaños reservados. De qué manera los escaños reservados o los escaños indigenistas iban a tender, por ejemplo, a una centroizquierda, y eso iba a generar un desbalance del poder. Finalmente la derecha en la Constitución o la centroderecha se ha transformado en una minoría, y eso seguramente es lo que planteaba, me imagino, este señor Andrés Tagle, y que obviamente ha generado toda la ira, porque en el fondo pareciera ser que el proceso no fue transparente y democrático. Yo tengo la impresión de que sí lo fue, en el fondo, porque todos también fuimos a votar por los constituyentes, pero efectivamente creo yo que la conformación de las listas, y tal vez incluso, que es algo que no se dice, digamos, los poderes fácticos que tuvieron detrás de la conformación de las listas, también fue un tema complejo porque mucha independencia política tampoco podía estar presente ahí, y alguna independencia política que está presente ahí seguramente es una independencia política que tiene detrás algún conglomerado político interesado o alguna vertiente interesada en los, digamos, en qué temas queden en la Constitución. Entonces, si usted me dice, claro, efectivamente, creo yo que ese tema deberíamos haberlo zanjado antes, tal vez un poco tarde zanjarlo ahora, pero yo creo que no tendría por qué ser motivo de molestia que en el fondo pudiésemos cuestionar hacia dónde se inclina la balanza
incluso en estos 2/3, hacia qué, digamos, conglomerado, o más bien, no conglomerado, sino que más bien a qué visión ideológica política se inclina la balanza y cómo eso finalmente representa o no a todo un país tan heterogéneo como es Chile. Claro, bueno, él señaló, yo aquí lo tengo, territorios sobre representados en escaños respecto de su población son trampas a la democracia, dijo. Dijo, son subterfugios propios de dictaduras para perpetuar su poder bajo la apariencia de elecciones democráticas. ¿Qué opinión le merece? Sí, yo, digamos, creo que hay digamos, un autor que me gusta mucho, Ernesto Laclau, que él habla un poco de estas trampas lingüísticas, ¿no? De qué manera detrás de, por ejemplo, del concepto de la democracia se esconde una serie de intenciones que justamente son antidemocráticas. Ahora, yo no sé si en este caso podría hablar de trampas en este caso democráticas. Lo que yo sí podría señalar es tal vez que, digamos que a lo mejor en un espectro variopinto ideológico-político, la convención está más inclinada hacia un sector que hacia otro. Entonces, eso también un poco es peligroso, porque la convención, perdón, la Carta Magna que tenemos actualmente también estuvo balanceada hacia digamos, hacia un grupo político o a un conglomerado político, ¿no? Una visión ideológica política determinada y dejó de lado el otro, pero tampoco se trata de la teoría del empate, o sea, porque yo no estuve presente, digamos, en la discusión de la convención, digamos, de la Carta Magna anterior, o mi visión del país no estuvo y ahora sí tiene que estar, o sea, yo tengo la impresión de que tal vez las fórmulas democráticas sean de qué manera soñamos el país e incluso de qué manera ideológica soñamos el país. Porque hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención en todos los temas que tienen que ver con la idea del Estado emprendedor. A mí me gusta mucho la idea de Mariana Mazzucato del Estado emprendedor, pero tengo la impresión de que ponerlo en una constitución es casi tanto como haber puesto también la importancia de la propiedad privada en la constitución nuestra por sobre todo. Entonces, yo tengo la impresión de que ahí yo ya estoy ideologizando a través de un concepto del Estado emprendedor, a pesar de que a mí me gusta mucho el concepto de Estado emprendedor. Estimada doctora Francis, como bien usted estaba mencionando en algunos de los temas de las cosas que le parecían a usted positivas, me gustaría ahondar un poco más, sobre todo en los puntos cómo podría verse el lado positivo que ha traído muchas críticas mediáticamente, esto de la regionalización, mejor dicho, donde las comunas o los pueblos originarios o territorios especiales pueden tener autonomía. ¿Cuál es su visión sobre eso? Sí, a mí me parece que es importante que las regiones, digamos, tengan autonomía o que haya todo un proceso real de descentralización. Pero yo le veo acá algunas problemáticas significativas. O sea, insistiría en la idea que siempre ponemos la carreta ante los bueyes. En primer lugar, cuando pensamos en la elección de gobernador y gobernadora, finalmente es claro, logramos, digamos, un primer paso en la descentralización, pero finalmente el gobernador o gobernadora, ¿qué poder tiene? No tiene poder político en la región. Entonces ahí ya generamos una problemática y que siempre se está topando en este caso con el delegado o delegada presidencial. En el caso que usted me plantea, digamos, nunca, porque yo incluso le pregunté a candidatos presidenciales, José Antonio Castro, le pregunté si pensaba en un país federalista. Y él en su oportunidad me dijo, no, Francis, realmente como que no me atrevo, digamos, a pensar en un país federalista. Entonces, el punto es, vamos a un paso, digamos, en transición hacia un federalismo. A mí me encanta el federalismo, me gustaría, digamos, que giráramos hacia allá, pero yo creo que no están las condiciones culturales, de mentalidad, no están las condiciones de infraestructura. Finalmente sería un cambio demasiado drástico con respecto a pensar en un federalismo. Ahora, en el caso de los territorios que yo comparto ese punto de vista de la centro derecha, en el caso de los territorios de las comunidades indígenas, tampoco el Estado chileno ha dejado claro cuáles son los límites de los territorios. Entonces, si no hay territorialidad,
porque la territorialidad, la soberanía va desde la territorialidad. Entonces, si no hay territorialidad, ¿cómo podría haber, por ejemplo, normativa? ¿Cómo podría haber un sistema jurídico especial, por ejemplo, para los indígenas si realmente no tenemos, digamos, el buey ante la carreta? Entonces, ahí yo creo que hay un montón de aspectos que la Convención está tomando decisiones, pero sin entender que hay otros procesos o incluso, yo diría, elementos estructurales que requiere el país para hacer esos cambios. Yo, bueno, le quería comentar, doctora, que bueno, nos están escuchando muchas personas que probablemente no tienen conocimiento, porque es difícil entender qué es lo que es un Estado regional. Lo que se aprobó hace poco tiempo atrás en el Pleno es la decisión de una nueva forma de Estado, que ya no va a ser el Estado unitario de Chile, sino que va a ser un Estado regional, que no se ha visto en otras partes del mundo y que se debe entender como una especie de federalismo. Entonces, ¿qué es lo que le podría decir usted al vecino, al ciudadano medio, que quiere entender esto? ¿Cómo nos va a cambiar la vida? ¿O cómo nos podría cambiar la vida pasar desde un Estado unitario a un Estado regional? ¿Y qué significancia trae ello consigo detrás con estas cuotas también de representación especial que están siendo reconocidas dentro de la Convención Constitucional a los pueblos indígenas? Sí, bueno, en primer lugar, pensar que la gente que vivimos en regiones siempre nos quejamos de un centralismo. Eso es lo primero. Y que el centralismo en realidad ha generado más desigualdades en las regiones que una visión más homogénea, en este caso, de la realidad de las regiones. Eso es lo primero. Ahora, los estados regionales incluso van a tener una especie, van a ser, digamos, se plantea, yo creo que en la práctica no va a ocurrir así, porque una cosa es la deseabilidad en política y otra cosa, perdón, es la realidad. Entonces, bueno, esta autonomía prácticamente nos hace asemejarnos a España con estas, digamos, divisiones autónomas, incluso, bueno, sí la Constitución, digamos, que se está escribiendo, plantea, digamos, la no necesidad o la no independencia de estas comunidades autónomas, como en el caso de España, ¿no? Pero en este caso tendrían, las comunidades tendrían, las regiones en este caso tendrían poder político, administrativo, económico, etcétera. Ahora, ¿qué problemáticas le veo yo? Le veo una problemática, por ejemplo, regiones ricas como la segunda región irían en desmedro, por ejemplo, perdón, las regiones del sur que son menos afortunadas en términos económicos estarían en desmedro con respecto a regiones más ricas como las nuestras. Ahí habría un desbalance, una desigualdad significativa. En segundo lugar, ¿están las condiciones estructurales para que las regiones se autogobiernen? Eso implicaría incluso colegas, Daniel y Jorge, incluso pensar en nuevas formas de que las universidades regionales entregaran la formación en su currículum, digamos, en la formación de profesionales para generar toda una autonomía. Los mismos partidos políticos, los mismos partidos políticos que en regiones muchas veces más bien, como digo yo, son club de Toby o no tienen, digamos, una conformación tan significativa. ¿De qué manera pudiesen los partidos políticos también renovarse para esta autonomía regional de estas especies de comunidades autónomas? Entonces, yo tengo la impresión, insistiría en que la idea me parece fabulosa, pero llevarla a cabo requiere todo un proceso de transformación, lo mismo que planteaba la idea del Estado emprendedor. El Estado emprendedor requiere todo hasta un cambio de mentalidad en nuestras cadenas productivas, por ejemplo. Requiere toda una formación de especialistas en nuevas cadenas productivas, no basta, digamos, con la generación de pymes, sino que de qué manera nos volvemos un país industrializado para generar, en este caso, un Estado emprendedor. Entonces, yo creo que la normativa, digamos, está un poco alejada de la realidad del país.
Tan alejada, Sí, yo pienso lo mismo. exacto. Yo, mira, quiero aprovechar de consultar algo, que una de las críticas que se podría hacer a la convención en sí puntualmente, y que yo creo que la Comisión de Armonización va a tener mucho trabajo, que justamente esta autonomía a las regiones, que usted misma está diciendo que hay regiones que tienen más producciones, que son más ricas y otras obviamente no, pero también hay iniciativas que se han aprobado en la cual hay estatizaciones, se podría decir, o expropiaciones de ciertas empresas estratégicas en la cual le quitaría a la autonomía, se supone pasarían a manos del Estado, entonces no quedarían en manos de las regiones. Es todo un tema un poco eh, complejo de entender o cómo lo está llevando a cabo la convención, ya que hay comisiones que están aprobando completamente, no en línea, sino en desacuerdo, cada uno por su lado, y después se dan cuenta que hay una iniciativa que está por sobre otra o que no calzan con una. ¿Cómo ve usted todas estas algunas desencuentros que se están sucediendo ahí en la convención? Bueno, yo creo que se ha planteado la idea de la nacionalización de las empresas, incluso de las empresas mineras internacionales. Y ahí yo también veo dos problemáticas significativas. La primera es, hay un informe de un instituto alemán, no me acuerdo muy bien el nombre del instituto alemán, que, digamos, este informe se dio a conocer el año 2020 y plantea dónde finalmente está la inversión, estoy pensando en minería, dónde está la inversión en minería y si finalmente los royalties mineros son altos y más encima las empresas quieren ser nacionalizadas, la inversión en minería simplemente se va a ir ya sea a Perú, Argentina o a otras naciones-estado, a otros países. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que por eso se requiere mucho análisis de informes técnicos, incluso internacionales, para tomar decisiones. Eso por una parte. Por otra parte, un poco la idea la idea del Estado emprendedor, yo creo que es una idea que se malentiende. Un poco la idea del Estado emprendedor es de qué manera el Estado se vuelve energético en la generación de oportunidades, oportunidades también para la empresa privada, por supuesto para la empresa privada, pero también para la inversión extranjera o internacional. Digamos, en este sentido creo yo que se piensa que el Estado emprendedor prácticamente se transformaría en un Estado totalitario al estilo de China, por ejemplo. Y China tiene, digamos, un Estado fuerte, ¿no? Totalitario sin duda, autocrático si usted quiere, pero también hay mucho desarrollo de capitalismo en este caso, en todo lo que tiene que ver con las inversiones y cómo van creciendo en este caso ciertas zonas industriales o no de China. Entonces, yo tengo la impresión de que hay un mal entendimiento de la necesidad de nacionalizar en este caso las empresas internacionales y también que el Estado sea capaz de ser una especie de leviatán, ¿no? Este monstruo bíblico, en política se usa harto el concepto de leviatán, Claro. este Estado, digamos, gigante, que finalmente, como es tan gigante como ocurrió en la ex-URSS, no se puede manejar. Entonces, yo tengo la impresión de que eso es algo que además es algo que viene de la Guerra Fría, o sea, algo un poco anticuado, ¿no? Tengo la impresión de que la visión del Estado emprendedor es una visión mucho más distinta. A mí me gustaba, por ejemplo, esa visión que tenía José Antonio Kast de un Estado jibarizado, eficiente. O sea, eso sería un verdadero Estado emprendedor. Menos Estado. Lo que pasa que, claro, en definitiva, cuando tenemos menos Estado, tenemos más libertades y lo que la gente muchas veces teme es que los Estados, al tener más poder de decisión o más concentración, restringen las libertades individuales. Es lo que precisamente se ha discutido en las comisiones de la Convención Constitucional, no solamente en la que corresponde, sino que en casi todas, respecto de las atribuciones que va a tener el Estado y cómo se van a afectar precisamente las libertades individuales y de emprendimiento en relación precisamente a los derechos de propiedad también. Porque sabemos de que hoy en día la Constitución del 80 lo que hace, en definitiva, es reconocer el derecho de propiedad en todas sus formas y también establece categorizadamente
cuáles son los procedimientos para poder el Estado expropiar. ¿Cree usted esa regulación debería ser constitucional o simplemente legal? Porque lo que estamos viendo hoy en día es que la Constitución no va a tener esa reglamentación que dice relación con la expropiabilidad de los bienes particulares. Bueno, yo le quisiera señalar, Jorge y Daniel, que la experiencia de la pandemia nos dice que en los países con estados gigantes y totalitarios han podido manejar mejor la pandemia. Eso por lo de pronto. Pero en un momento, digamos, de la discusión nos preguntamos, ¿pero queremos eso? ¿O queremos estados democráticos donde en el fondo no se nos exija, por ejemplo, ponernos la vacuna? Y eso ocurre en Europa, ¿no es cierto? Estas protestas masivas de las libertades individuales. Entonces, uno se pregunta, bueno, yo tengo la impresión de que Chile ya ha avanzado con su modelo neoliberal, que yo también soy crítica de eso, pero con una mentalidad también neoliberal, ha avanzado y ya es imposible volver, digamos, a estados, digamos, tan restrictivos. Ahora, en cierto modo, sí, con los temas de la pandemia podríamos ser muy restrictivos, ¿no? Que también sería cuestionable, pero yo tengo la impresión que cada vez los estados, digamos, las democracias sanas van hacia justamente estas libertades individuales que yo siento que no tienen por qué ir en contrapeso o en contradicción con digamos, visiones de solidaridad y cooperación. Yo creo que ahí también hemos malentendido el modelo neoliberal en nuestro país y no hemos sido capaces de entender que en el fondo la colaboración y la cooperación y la solidaridad genera, digamos, mucho más, es más rentable finalmente que seguir el camino solo. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo, doctora, pero ¿usted cree que fue necesario o habría sido posible? Porque una pregunta es muy fundamental. ¿Fue necesario convocar la creación de esta nueva convención, o sea, trabajo de convención constitucional para la elaboración de una nueva constitución para poder equiparar la cancha? ¿O habría sido necesario o posible haber realizado una reforma constitucional al respecto? Porque si mi memoria no me falla, yo creo que con la modificación de 3 o 4 numerales del artículo 19 de la Constitución, podríamos haber hecho reformas fundamentales en el camino que la sociedad lo requería o lo estaba pidiendo. sí, lo que pasa es que ahí, a mí particularmente, Jorge y Daniel, me gustaba más el proceso constituyente que se generó durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Creo que había, digamos, había incluso digamos, un espíritu asambleísta que me gustaba mucho a mí. Los cabildos, los famosos cabildos que se hicieron. Pero que también eran, si ustedes se recuerdan, eran ordenados, o sea, me refiero, no era de chincolajote, sino que tenía una estructura. Entonces, eso a mí me gustaba mucho y creo que pudiésemos haber avanzado más. Ahora, con respecto a su pregunta, Jorge, yo tengo dos respuestas. La primera respuesta es que, claro, que el camino era más sencillo a través de la modificación de nuestra Carta Magna, de la actual, ¿no? Pero yo creo que políticamente era seguramente una mala señal y era una mala señal sobre todo para que siguiera la gente protestando en la calle. O sea, había que tratar de generar por lo menos la sensación de que en el fondo la convención iba a ser un corte, digamos, más o menos del chileno medio en la convención y también había que generar que eso iba a ser, digamos, más bien con una democracia transversal, que yo creo que no hay democracias perfectas y tampoco creo que el exceso de democracia sea lo óptimo. O sea, sin duda, creo yo que tal vez es solamente una sensación, ¿no? No eran los tiempos políticos para a lo mejor haber hecho los cambios que usted dice. Ahora, yo creo que ahora seguramente, cuando ya se termina todo el proceso, a lo mejor es posible que gane el apruebo o el rechazo, seguramente lo que usted plantea va a entrar en cuestionamiento. Ahora, si se aprueba el rechazo, por ejemplo,
o sea, si gana el rechazo, perdón, finalmente podría pensarse esas, ahora uno pudiese decir, pucha, pero tanto tiempo, tanto recurso invertido, es algo que yo creo que muchos, que todos los chilenos nos hemos preguntado, ¿ah? Yo creo Claro, que chileno no se ha preguntado hoy, pero digamos, pucha, ¿por qué tanta plata, tanto inversión? mucha plata, muchos recursos. Y Claro, además, después del último video que vi precisamente esta semana de Bernardo de la Maza, el cual no sé si yo sea pariente en realidad, pero el constituyente eh, publica dos videos no me acuerdo si son de TikTok, por la cantidad de tiempo, pero quedé yo bastante angustiado al verlo de la forma en que él se manifestaba en ese video. Y no sé si tuvo la oportunidad de verlo, no lo eh, vi, no. poniendo en conocimiento las situaciones que él está viviendo dentro de la convención. Se notaba bastante cansado, bastante complicado. Eh, bueno, la Es verdad como las el, cosas como es el que posicionamiento que también está teniendo Agustín Esquella, que exactamente, claro, claro. Vemos precisamente ciertos convencionales que no están siendo escuchados. Entonces, claro, mucha gente tiende a pensar de que existe un posicionamiento respecto de una mayoría que tiene una tendencia, francamente, ya de izquierda para bloquearlo. Eh, eh, en realidad, claro, son situaciones que no estamos acostumbrados de ver y que probablemente la ciudadanía tampoco, porque pensaban que el trabajo convencional constituyente iba a ser mucho más dialogante de lo que habían visto en el Congreso. ¿Mm? No sé qué opinión le merece. ¿No? Quizás puede ser de que hay cierta parte ahí de la población que se está viendo decepcionada o no está encantada con la forma en que se está resolviendo la discusión constitucional. Sí, yo creo yo creo que hemos sido ingenuos al pensar que, digamos, un grupo de gente que iba a tomar decisiones fundamentales, eh, lo dice, ¿no? Juan Sutil, que le preocupa más, digamos, el proceso constituyente o la convención eh, que la instalación del gobierno de Gabriel Boric. O sea, efectivamente yo creo que fuimos ingenuos al pensar que ahí no se iba a generar, digamos, en primer lugar, pugnas de poder, muchas pugnas de poder. En segundo lugar, digamos, cuáles eran... cuáles eran los enclaves de poder que se iban a instalar y, y de qué manera, digamos, funciona la Constitución con los poderes fácticos, digamos, presentes dentro de la convención o más bien fuera de la convención, que eso tampoco se ha dicho en los medios. Entonces, yo creo que fuimos muy ingenuos y me imagino que en el caso de Bernardo Lamasza, que tengo el placer de conocerlo, un gran amigo, y en el caso de Agustín Esquella también, o sea, yo creo que a lo mejor ellos fueron ingenuos pensando con bastada su experticia para ser escuchados y a lo mejor haber visto los cambios o las decisiones normativas desde ahí, pero pareciera ser que no, pareciera ser que en definitiva hay grupos de poder que dominan el discurso y me imagino que también las decisiones. Entonces tal vez ahí habría que pensar qué tan democrático, ahí tal vez podría en este caso, digamos, Andrés Tagle plantear qué tan democrático sería la discusión al respecto. Ahora, bueno, habría que esperar cuál va a ser el resultado final y el resultado final yo creo que también va a ser digamos, un voto de premio o castigo hacia todo el proceso y hacia cómo se ha generado la dinámica de generar cambios, en este caso, en el país. Sí, Vamos yo a creo ir. que sí. Yo coincido ahí con usted, doctora, en especial, aunque creo que en este final que vamos a ver en agosto, yo creo que los tiempos no le están dando a la convención para todo el trabajo que tienen que dar. Obviamente con los 3 meses de extensión que tienen, tampoco, creo yo, dentro de los cálculos que uno puede sacar, tampoco estaría dando el trabajo. Quizás podríamos ver una extensión a lo mejor de un par de meses más, que eso lo tendría que ver el nuevo Congreso que entra el 11 de marzo, quizás para que puedan ahí en la convención tener mayores conversaciones, porque inclusive están reduciendo
las conversaciones de las iniciativas de 2 minutos para poder, o por bloque querían hacerlo, así que es algo preocupante que no se pueda dar a lo mejor la seriedad para la conversación que necesita una constitución. Y lo otro, doctora, si bien ya hemos analizado parte de este federalismo criollo a la chilena, como indicaban algunos constituyentes, bueno, también tenemos futuramente, si es que se aprueba obviamente, esta justicia que se tienen que ir creando los 13 posiblemente de cómo lo decían, pero también hay un tema que no deja de ser también mediáticamente criticado, que fue el pasar de bicameralismo al unicameralismo, que al final de cuentas, en la conversación interna de la misma constituyente, se están decidiendo por un bicameralismo también a la chilena, dejando la Cámara de Senado, pero ya no con las funciones de Senado, sino más bien normativas, y que sería una Cámara territorial, y dejar la Cámara Popular, la de 155, con todos los poderes legislativos. ¿Cuál es su opinión de la visión que está tomando esta conversación en la constituyente? Sí, bueno, si uno analiza a nivel internacional, 193 países, digamos, tienen reconocimiento de las Naciones Unidas y 139 son de carácter democrático. Y de ahí un 58,3% tiene, digamos, goza de un unicameralismo. Curiosamente, África y Europa, no así América Latina. América Latina, la verdad es que la gran mayoría es bicameral. Yo también participé en un seminario que hizo el Parlamento y la mayoría de los especialistas hablaban de que era más importante o que era fundamental pensar en la bicameralidad. Pero yo ahí me cuestionaba un poco la idea de bueno, como dice Walter Lippmann, donde todo el mundo piensa lo mismo, finalmente nadie piensa. Entonces, ¿por qué no pensar en la unicameralidad? Ahora, yo insistiría en que desde la deseabilidad, me parece que la idea es bastante interesante, por lo menos analizando políticamente, analizando también un poco que el Parlamento seguramente es uno de los poderes del Estado que también tiene más baja aprobación, en este caso la ciudadanía, pensando que las leyes están eternamente, en este caso, en el Parlamento, y si no se les da prioridad, no se discuten, en fin. Habría como un montón de elementos que habría que ahí conjugar, a pesar de que también se decía que con las dos cámaras era más fácil, digamos, sacar las leyes rápidamente. Entonces, yo la verdad es que pienso que efectivamente entiendo yo que es un sistema híbrido lo que se propone, como una bicameralidad mixta o algo así. Y la verdad es que lo que a mí no me queda tan claro es de qué manera van a funcionar estas cámaras territoriales. Eso yo no lo tengo tan claro, y de qué manera finalmente esas cámaras territoriales van a significar digamos, una visión, por supuesto no puede ser homogénea, pero una visión más o menos homogénea del país frente a las leyes fundamentales que habría que legislar. Entonces yo ahí insistiría que yo creo que como país, en primer lugar, culturalmente no estaríamos preparados tal vez para solamente quedarnos con una cámara. En segundo lugar, de qué manera, o sea, cómo implementaríamos estructuralmente estas cámaras regionales, incluyendo los recursos, por ejemplo. Y en tercer lugar, de qué manera, en el fondo, el poder político del Parlamento se diluye y finalmente se transforma en algo que la gente finalmente no, valga la redundancia, no va a entender. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que tampoco están claros y que provocan mucha confusión, y a lo mejor sí hubiese sido interesante, así como Jorge planteaba la idea de hacer reformas a la Carta Magna o a la Constitución, a lo mejor habría que haber pensado en hacer reformas al Parlamento y ir de a poco transformando el Parlamento en algo un poco más unicameral, creo yo. Esa es, digamos, mi opinión al respecto. También hubiese sido difícil, sí, porque el problema es que sabemos que el Congreso está integrado por dos cámaras. Yo creo que ningún parlamentario va a querer soltar el poder para poder transformar el Congreso en unicameral.
Y también queda claro, la inclusión de estas asambleas regionales legislativas, que también no se tiene claro cómo van a operar, cuál va a ser el poder de acción que tendrán, porque no hay nada definido. Si bien se crearon, pero no tienen poder alguno. Y bueno, obvio, hay una comisión que tiene que volver a tocar esos temas para definir cuál va a ser el, el- el protagonismo que van a tener las asambleas regionales legislativas. claro. Sí, a mí me gusta el asambleísmo en realidad, pero tengo la impresión de que tampoco estamos acostumbrados culturalmente a entender el asambleísmo. O a movernos en un asambleísmo como por ejemplo lo hace California, en lo cual incluso determinan los presupuestos en este caso, todo lo que es el condado o los condados en general. O sea, o en Italia también, que hay experiencias bien interesantes de asambleísmo o de representación ciudadana en los espacios de poder. Pero yo tengo la impresión de que en Chile no estamos preparados, no hemos sido educados tampoco en eso. ¿Qué significa? Digamos, porque tampoco estamos acostumbrados a que el otro opine distinto que yo. Entonces, frente a eso, se generan los conflictos y quedamos entrampados. Entonces, yo también lo veo como más bien una piedra en el zapato, el exceso de asambleísmo, que algo que pudiésemos contribuir desde regiones, desde las comunas, a la discusión parlamentaria, por ejemplo. Muchas gracias, doctora. Ya llevamos casi una hora de conversación y la verdad es cosa que ha sido muy, pero muy entretenido. Yo la verdad que quería terminar con una última pregunta referente a los contrapesos políticos que debe tener toda constitución. Y es un tema bastante importante porque vemos muchas veces que se habla de tratar de concentrar los poderes o se habla de modificarle el nombre al Poder Judicial y ahora, bueno, ya se le cambió, en la nueva constitución va a ser llamado Sistema o Servicio Judicial Nacional, me parece. ¿Es eso relevante? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como una forma de poder quizás el Ejecutivo hacerse del Servicio Nacional de Justicia y manejando quizás de manera un poco más direccionada la justicia en Chile sin la inamovilidad de los jueces que le es tan característica hoy en día? ¿Es ese un problema de contrapesos? ¿Existe interés de la Comisión de Viena respecto de estos temas? La Comisión de Viena sabemos que está en Chile actualmente y está muy interesada respecto de cuáles van a ser los contrapesos que va a tener la Constitución. La Comisión de Viena tiene una función muy importante dentro de la Unión Europea y asesora a los países de la Unión Europea, si no estoy equivocado, usted me puede aclarar, para poder desarrollar de manera más eficiente las democracias dentro de los países. Entonces, esa es una última pregunta que le queríamos hacer. ¿Estará realmente preocupada la Comisión de Viena por lo que se está gestando dentro de nuestro país? Sí, yo entiendo que un grupo de parlamentarios convocó a la Comisión de Viena. La Comisión de Viena efectivamente es como un órgano, digamos, asesor, objetivo, no vinculante y sobre todo, bueno, fue creada en los años 90, 96, si mal no lo recuerdo, fue creada para justamente eh, dar espacio o más bien educar a los países de Europa del Este que venían saliendo de la ex-URSS, ¿no? De todo un sistema totalitario, en los procesos de democracia. Entonces yo creo que el valor de la Comisión de Viena es la educación en procesos democráticos. Ahora, yo tengo la impresión de que justamente vienen a Chile más bien a interiorizarse, a asesorar también y de qué manera finalmente la democracia se basa particularmente a mí me gusta la autonomía de los poderes. O sea, la teoría política ha planteado o la teoría política desde siempre, la importancia de la autonomía de los poderes,
porque el exceso, digamos, la concentración de poder es peligrosa donde se le mire, en una empresa, en cualquier parte. O sea, de ahí a la dictadura, de ahí a los sistemas totalitarios no hay mucha diferencia. O a las minorías incluso que podrían generar totalitarismo. Entonces, yo tengo la impresión de que en el fondo los contrapesos van a ser más bien vistos desde la perspectiva de qué manera se nombren, digamos, los poderes como se nombren, pudiesen tener, en este caso, una autonomía y que un poder, digamos, porque estábamos viendo últimamente que un poder, entre comillas, se enfrentaba con el otro poder y había una generación, digamos, y una confusión en la ciudadanía con respecto a los límites del ejercicio del poder, como dice Carlos Peña, pero también a quienes ejercían el poder. Entonces yo tengo la impresión de que en ese sentido los contrapesos debieran estar en que las democracias sanas sí tienen, en primer lugar, bueno, todo una infraestructura o todo un sistema estructural, también lo dice Carlos Peña, desde la objetividad, desde la confianza objetiva, es decir, desde qué manera las instituciones funcionan y funcionan no, digamos, en función de las personas, sino para las personas. Entonces yo tengo la impresión de que los contrapesos debieran estar en el fortalecimiento, en el robustecimiento de las instituciones para, en el fondo, desarrollar democracias sanas, como por ejemplo los países nórdicos, Alemania, la misma Unión Europea. Muy bien, y bueno, ya llegamos a la hora de programa, estamos llegando ya al final. Solo queda agradecer a nuestra gran invitada, la doctora Francis Espinosa Figueroa, que es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, académica e investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Doctora, de verdad ha sido un honor y un gusto tenerla en nuestro programa El Faro, la cual, como dice el nombre, queremos nosotros guiar a aquellas personas que puedan llegar a un buen rumbo, a un buen puerto con la información que nosotros podamos entregar, en especial con el conocimiento que usted ha entregado a la gente con la constituyente y en este caso también de las relaciones entre Rusia y Ucrania, que hicimos un tremendo análisis. Así que de verdad, muy agradecido por tenerla en nuestro programa y esperamos también a futuro poder contar con usted como próxima invitada, ya que siempre, bueno, con el tema constitucional vamos a tener tema para rato, así que esperamos tenerla. Jorge, también agradecer el primer programa, así que, doctora, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un placer de estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de invitarme a hacer educación cívica, como digo yo, y que ustedes también lo están haciendo, y una iniciativa interesante para dar a conocer todos los procesos políticos del país. Gracias. Oh, gracias a usted. Y bueno, hemos terminado un capítulo de El Faro con esta gran invitada que hemos tenido, así que Jorge, ahí despídete de tu público, también aprovecho de despedirme y dejar los invitados también para el próximo capítulo del Faro con grandes invitados y grandes temas a conversar. Así es, Daniel, muchas gracias. Bueno, a toda la audiencia, que espero que cada día sea más, dejar los invitados para cada semana a continuar viendo este programa de educación cívica, de cultura, de arte, de entretención. Así que les mando y les envío a toda la audiencia un cariñoso abrazo, siempre con ustedes, Daniel Arzola y Jorge de Lamas. Exacto, para que se vayan guiando a través del Faro. Un abrazo a todos, que estén muy bien, nos vemos en otro capítulo.